Sí, dice, bienvenido a todos. Si alguien es inclusivo, es Curso de Milagros porque su sistema de pensamiento es completamente no dualista y sobre todo siempre va a ser en unidad de principio, siempre va a tener que ver con la unidad. Entonces, desde la unidad, pues todo incluye. No puede haber ninguna exclusión de ningún tipo. Eso solamente lo hace el ego. Pero muchas veces, desde la Matrix, como lo vemos aquí en el mundo del sueño, la llamada inclusión lo hacemos desde la dualidad, ¿sí? Desde la fuerza, ¿no? Coerción. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. A mí me gustaría que empezáramos a hacer lectura. Recuerden, volvemos al mismo tema. Si alguien tiene una duda, si alguien quiere hacer un comentario, podemos detenernos, ¿sí? Párrafo por párrafo. Si la lectura va fluida, seguimos. Este, Estamos ya en el capítulo 8. Para los que nos han seguido desde que empezamos, pues ya la mayoría tiene un poquito ya más manejado el sistema de pensamiento o la forma en cómo se lee el curso o el entendimiento. O sea, casi estamos entendiendo al pie de cómo se va leyendo. Pero si nos damos cuenta, el Curso de Milagros no es un libro que se lee como si fuera El Principito o otro libro. Es un libro muy diferente de lectura porque tan solo un versículo te puede dejar todo un día pensando y analizándolo. Y de verdad que es así. Entonces, pues bueno, ¿quién, quién quiere escuchar mi voz masculina o quieren escuchar en otra voz? ¿Alguien quiere participar en la lectura? Ya sé que todo el mundo vota porque esta Rocío lea, pero no sé, ¿cómo andas, mi amor? Bien, ¿Sí? ¿Quieres acompañarnos con la lectura? un ratito, sí. Ok, va, nos turnamos. ¿Qué te parece? Nos quedamos en el capítulo 8, sección 5. Habíamos avanzado un poquito con la sección 5 que se llama la voluntad indivisa de la filiación. Bueno, aquí está Ujú. hablando de que la filiación, pues ya saben a qué se refiere al Hijo unigénito de Dios. Acuérdense que decía Curso de Milagros, todos somos el Hijo de Dios. Casi esta parte no se podría entender mucho, pero si entendemos este concepto, todos somos el Hijo de Dios. O sea, desde aquí ya está hablando de que todos somos uno. Entonces, cuando habla acerca de la voluntad indivisa de la filiación, pues habla de que la filiación es unidad, es el Hijo unigénito, lo que se le llamaría. Pues bueno, si quieres entonces, a esta sección, Rocío, la habíamos terminado de leer. Si tú quieres esta, para poder eslabonar con la sección 6 a esta si quieres la damos una lectura fluida. ¿Qué te parece? Para no repetir, simplemente hacer lectura fluida. Ok, Toda la sección 5. ¿Te late? ok, ¿Va? va. Entonces, Uno, ¿cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder, dame texto, gracias, es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios y por ser su voluntad. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud.
Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No, no hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. 3. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. 4. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. La verdad de nosotros dos está más allá del ego. ¿Qué trascenderemos el ego? Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. 5. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, intentando unirse a nuestra jornada. No, regreso a Dios, que es nuestro hogar, perdóname. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. 6. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar aquella a favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí.
Bien, muy bien. Pues esto fue lo que vimos. Voy a parar tantito aquí, dejar de compartir tantito. De hecho, me gustaría que si quieren pueden abrir sus cámaras porque quiero hacer una pregunta importante. Esta sección, la 5, fue la última que leímos hace 3 semanas, me parece. Pero a mí me gustaría preguntarles algo. ¿Alguien identificó en esta sección quién es el que está hablando? No sé si se entendió mi pregunta. Sabemos que el curso de milagros fue dictado por Jesús, ya identificado como Cristo, pero no sé si se han dado cuenta que muchas veces se habla de Cristo en primera persona, pero también a veces se habla como en tercera persona. Cuando Ajá. se, cuando se habla en tercera persona, es el Espíritu Santo hablando. Ujú, No sé si se han dado cuenta de esto. Y cuando se habla del Espíritu Santo como tercera persona, es Jesús Cristo hablando del Espíritu Santo. Y tanto ujú. ambos, tanto Jesús Cristo como el Espíritu Santo, muchas veces mencionan la voluntad de Dios, que es lo que desea Dios. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿de quién es el que estaba hablando? No sé si alguien lo logró comprender o logró identificar, o sea, el contexto completo del tema. Digo, no es para que entremos en un estrés con relación a quién estará hablando, quién no estará hablando. Al final de cuentas, lo importante es el mensaje. Pero esto sí nos, bueno, al menos a mí Alex, me ha ayudado un poquito más a tener una comprensión global de todo el capítulo a veces, o incluso en la sección o lo que sea. Fíjense bien, el curso de milagros nos ha dicho que Cristo es la visión y el Espíritu Santo es la escucha que está relacionado con la voz que habla por Dios. Entonces, cuando Jesús Cristo habla del Espíritu Santo como tercera persona, siempre se va a referir al Espíritu Santo como alguien que tienes que escuchar, alguien que tienes que escuchar a través de tus hermanos, alguien que tú tienes que hablar a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es el que está hablando sobre Cristo, habla acerca de la visión, cómo tienes que ver a tu hermano en unidad, cómo tienes que verlos a ellos como seres divinos, no tienes que ver el cuerpo. Obviamente, ya cuando Cristo está hablando en primera persona, pues está hablando de yo contigo, hermano, vamos a ver a Cristo, a nuestro otro hermano, ¿no? A toda la filiación. Por ejemplo, ahorita, toda esta sección estaba hablando Jesús Cristo y estaba hablando incluso de la filiación, no sé si se dieron cuenta. O sea, yo ya voy por delante de ustedes, si yo lo logré, también tú lo puedes lograr. Digo, es más o menos para que tengamos una idea general de cuando el curso nos está hablando de la visión y la escucha. Y aparte de que hay párrafos que nos dicen específicamente que va para nuestro despertar y hay párrafos que son muy específicos para confundir al ego, por así decirlo, ¿no? No sé si Ujú. me expliqué. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabo de decir? ¿Todos? ¿Nadie? ¿No? ¿Todos están dormidos? Bueno, sí, todos estamos dormidos, estamos en este sueño, pero Sí, estamos dormidos. sí. Bueno, ya lo analizaremos o lo veremos más adelante, si gustan. Bueno, voy a seguir compartiendo. ¿Quieres seguir leyendo, hermosa? Ajá. Vamos por la sección 6. El tesoro de Dios. Uno. Somos la voluntad unida de la filiación, cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso partiendo juntos y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada, no dejes que nada que el mundo te ofrezca haga que te olvides del reino de Dios. 2. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus santos hijos, pero si sus hijos ponen su atención en Él, éste puede cegarlos e impedir que vean al Padre. No puedes ver el mundo y conocer a Dios.
Solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es a ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuera, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. 3. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada, excepto en lo eterno. No porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto y solo en esto radica su dicha. Es 4. Ok, pausita tantito, cariño, Sí. tantito pausa. Acuérdate que aquí vamos a ir un poquito más. Bueno, Ah, en mi caso sí. personal, como, yo sí lo entiendo así ya fluido, tal cual como lo está leyendo Rocío, pero yo sé que aquí hay algunas personas que van apenas empezando con la lectura. Recuerden nada más, quiero hacer una acotación rápida. Cuando el curso habla acerca de el reino, se refiere también muchas veces se refiere al reino de Dios como el cielo, también a veces se refiere a la verdad, a lo real, a Dios, al Padre. Lo menciona de muchas formas. Y cuando se refiere al mundo, se refiere al mundo del sueño o lo que le podríamos llamar nosotros esta Matrix o en el mundo que vivimos, ¿no? Que es algo que lo que menciona. Acuérdense que el Génesis, por decirlo, del curso Milagros, menciona que el mundo que vemos no fue creado por Dios, sino por el ego, por el Satanás, el adversario, por así decirlo. Entonces, aquí el curso está haciendo una acotación muy específica, casi no te puedes, o sea, lo que te está intentando decir es que no puedes estar un pie en el cielo y un pie en el mundo o en el infierno, o tienes que decidir por ambos. Y que precisamente ese es nuestro Armagedón en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente del angelito y el diablito, sobre qué decidimos y sobre las ilusiones del mundo o sobre lo que es real, lo que es eterno, ¿no? Y también cuando menciona aquí, por ejemplo, que estuvo leyendo Rocío, cuando habla, siempre acuérdense que cuando vienen mayúsculas, siempre se va a referir a la unidad, a Dios, ¿sí se entiende? Por ejemplo, si menciona el maestro del mundo, si vienen mayúsculas, pues es a Dios. A sus hijos, aquí está hablando, si se fijan, no es que sea una falta de ortografía, no, sus hijos se está refiriendo a toda la unidad, a todas las mentes unidas. Nada más son detallitos que quería yo acotar para que se entendiera un poquito más la lectura. Acá hay una pregunta. ¿Cuáles estos que están aquí? Ah, bueno, estos son los versículos. Acuérdense que tenemos secciones, capítulos, secciones, números de párrafos y versículos. Esto nos ayuda mucho. Por ejemplo, este párrafo 3 tiene 3 versículos, ¿sí? Este, está el párrafo 3. Aquí encontramos el versículo 1 que empieza con glorifiquemos, termina con reino. Segundo versículo de donde es nadie y termina por acá, por donde está de él, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda mucho para poder nosotros detectar la lectura o comprender. Hay versículos muy específicos. De hecho, a mí en un principio, para mí cada versículo me tenía que estar deteniendo porque, repito, una lectura fluida es un poco complejo. Tan solo esto, ¿no? El versículo 3 del párrafo 3. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno. Y en esto y solo en esto radica su dicha. Sí, en efecto, si nosotros nos ponemos a analizar tan solo ese versículo, podemos sacar una conferencia completa, ¿eh? Somos tal como Dios nos creó, somos eternos tal cual como Dios. Y en esto es la única dicha. En esto radica la dicha, en la eternidad, no en lo que es efímero o en lo que es temporal o lo que se va a acabar o lo que es finito, lo que sería igual en este mundo a la muerte. Ahí en la muerte nadie encuentra la dicha. La dicha se encuentra en la eternidad. Aunque el ego a nosotros nos ha vendido la eternidad como algo, como si fuera una maldición, ¿no? Hasta hay películas que dicen, te maldigo con que seas eterno, ¿no? Y te ponen como ejemplo al vampiro, un Highlander o cosas por el estilo. O también uno cuando se lamenta algo, cuando tardó o perdió mucho tiempo en un lugar, decimos, se me hizo eterno, ¿no? Esas, ya saben, ¿cómo se llama?
esas citas del Seguro Social y cosas así. No, pero nada que ver. El curso milagroso nos explica que la eternidad es lo mismo que el amor, ¿ok? La eternidad es Dios, la eternidad es la dicha eterna, la paz eterna. A eso se refiere con la eternidad. Para que también nosotros no vayamos acotándolo al significado del curso de milagros. No sé si sirvió esto. Ah, Pues bueno, ahora sí podemos continuar. Si no hay otra pregunta, a ver, nada más aquí hicieron una pregunta escrita, permíteme. Dice, lo siento, estoy en trabajo y no puedo prender la cámara. No te preocupes, hermosa. Seguimos. ok. Espérame, es que a mí me pareció muy interesante la última frase, el último versículo del 2 Ajá. que dice, su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Antes ya no entendí, me salvó de mí mismo, de la ilusión de mí mismo, pero me salvó para mí mismo. Sí, sí. Ok, bueno, Curso de Milagros menciona en otros capítulos o en otros versículos que nosotros, que nuestra valía o nuestra esencia o nuestro espíritu no puede sufrir daño alguno. Que hay una parte de la mente que es la que está desvariada o fragmentada y que ha creado un yo ilusorio, que ese es el ego, el Ajá. yo. Para los que quieran adelantarse tantito, en el capítulo 31 ya es el final, habla de la construcción del yo, de cómo se crea la personalidad, está muy interesante. Y eso, ese yo que nosotros creamos, es el que nosotros aquí en este mundo queremos proteger. No sé si se han dado cuenta. O sea, el yo no solamente es el cuerpo, sino mi personalidad. Por ejemplo, yo, Alejandro, pues soy muy sarcástico, soy muy grosero a veces, o sea, bueno, digo a veces unas palabrotas, soy de humor negro, o sea, ese tipo de comportamiento que tengo es un yo que se formó y ese yo lo quiero proteger, lo quiero proteger. Entonces dices tú, su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Ujú. Dios te ha salvado para ti mismo y se está refiriendo a lo que realmente es tu esencia, o sea, Ah, esa parte que nunca va a poder ser destruida. Por eso cuando ok. habla acerca del curso Milagros de la Iluminación, dice así, el espíritu no necesita iluminación, ya es luz. La mente es la que no lo recuerda. Dice, pero cuando lo recuerde, podrá enviar su luz al cuerpo que es demasiado denso. Entonces, nosotros que nos creemos cuerpo, pues somos los que nos consideramos densos. Y ese es de lo que el curso dice aquí, ¿no? Te ha salvado, la voluntad de Dios te salva de la ilusión que tú has creado de tu yo, pero realmente eso no es lo que tú eres. Espero que Ok. se... Esa es Sí, mi sí, me percepción, claro. aclaraste. Ajá, sí. Ok, sigo. Sí. 4. Escucha la parábola del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de baratijas, si bien no había entendido en su momento la falta del valor de las mismas. Le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. 5. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro. Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. De la misma manera en que tú no has abandonado a tu Creador, tus creaciones tampoco te han abandonado, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real? Sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas. Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno.
Por lo tanto, ningún otro regalo es verdadero. ¿Cómo entonces ibas a poder aceptar o dar cualquier otra cosa y esperar dicha a cambio? ¿Y qué otra cosa podrías desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti mismo, ni estableciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios. Y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues éste reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. 6. Tu función es acrecentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. No te negaría la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Y tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Su dicha estriba en haberte creado y te extiende su paternidad para que puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede comprenderlo y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios. Su voluntad te creó para que tú, a tu vez, crearas. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto, tiene que disponer lo mismo que la suya. 7. La idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos, que son como Él, no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirlo a Él. No obstante, sus pensamientos son tan poderosos que pueden incluso aprisionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Esta decisión hace que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. Ok, aquí nada más tantito. ¿Alguien recuerda cuál es la voluntad de Dios? Digo, lo dice de muchas formas, pero hicimos un compendio apenas en el taller, que cuando a veces decimos, Dios, hágase tu voluntad, lo decimos así como un poquito ya resignados, así como que con un poquito de zozobra o un Pues poquito sí, ya de qué más. incertidumbre. Ajá, sí. Y en cambio, el curso Milagros menciona, ¿no? La voluntad de Dios es que su hijo sea eternamente feliz, lo tenga todo y no se sacrifique. Entonces, bien dice aquí el curso, ¿no? Si la voluntad de Dios es un pensamiento, es una voluntad de Dios. Ujú. Nosotros, el pensamiento egoico que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, porque nuestros pensamientos son tan poderosos como los de Él, es por eso que estamos creando un mundo adverso a la voluntad de Dios. De hecho, tan es así que, por ejemplo, nosotros aquí en este mundo no somos, no hemos experimentado una felicidad eterna, ¿no? Hemos pasado por una serie de etapas en las que no siempre hemos estado en un instante de felicidad. También a veces nos hemos sentido completamente limitados, que no tenemos todo lo que quisiéramos. Y también hemos creído que siempre hemos tenido que sacrificar algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos creando ese mundo que es completamente adverso al de Dios, es aquí donde viene la metáfora de Lucifer que se convirtió en Satanás, o sea, el adversario a la voluntad de Dios. Y también aquí dos párrafos atrás mencionan acerca de la historia del hijo pródigo, que el hijo Ujú. pródigo, pues que todos sus regalos, que eran la misma voluntad de Dios, ¿qué hizo con la voluntad de Dios? O los despilfarró, los perdió, cuando Dios pues, en ningún momento lo vio
como que eso era lo importante, ¿no? Sino lo importante era el Hijo de Dios. Y que incluso cuando regresa a casa, ¿qué sucede con el Hijo y con el Padre, ¿no? O sea, lo recibe con todo el amor. De hecho, la metáfora es tan interesante porque aquí ya habla acerca de que el Hijo de Dios, cuando se fue, el Hijo pródigo, y regresó. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 26, en un pequeño obstáculo, donde menciona que precisamente este pensamiento adverso de Dios, o este mundo, o este sueño, ya se acabó. Digo, para aquellos que ven el tiempo todavía lineal es un poquito complicado, pero estamos viviendo un tiempo inexistente ya. Es complejo. O sea, ya ahorita todo lo que estamos viviendo ya es pasado. Ujú. Ya pasó, ya acabó. Pero bueno, continuamos para no meternos más detalles. Vamos por Ok. el párrafo 8, ¿verdad? Ajá, 8. La única pregunta que siempre deberías hacerte es, ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te la ocultará. Me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos, porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros, y nosotros que somos los hijos de Dios, somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones, extendemos nuestro amor aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. No comprendes esto porque no te consideras valioso aunque eres el tesoro de Dios. Como resultado de esa creencia, no puedes entender nada. Ay, gracias. 9. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar, y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde estás siempre y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada. No se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. 10. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. Bonito. A Sí, ver, vamos a ver. Sección 7 para aquellos que piensan que el cuerpo es nuestro templo. Ay, sí. 7. El cuerpo como medio de comunicación. 1. Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es porque estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti.
Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos y está negándose a sí mismo la salvación, puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos. 2. Recuerda que para el Espíritu Santo, el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el Espíritu Santo el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego separa mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de Él. No percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto a su valor. De por sí, no tiene valor alguno. 3. Si usas el cuerpo para atacar, se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin y solo con este fin, no lo podrás usar para atacar. Cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de comunión que tiene valor hasta que la comunión se consuma. Esta es la forma en que Dios hace que lo que tú has limitado sea ilimitado. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él le asigna. 4. La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión de la filiación, no verás lo físico excepto como es. Úsalo para la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque y harás que pierdas la paz. A ver, hasta aquí, ¿cómo vamos? Ok, ¿qué parte del libro se está leyendo? Estamos leyendo el capítulo 8, sección 7. En el libro texto sería... No, está, pero bueno, no sé si tengas el... Pero bueno, ¿cómo vamos con esta parte? Porque, muchas gracias, capítulo 8, sección 7. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo vamos con esta parte? Para aquellos que todavía nos consideramos, digo, obviamente acuérdense que el curso Milagros menciona que no somos cuerpo, que el cuerpo solamente es un vehículo, es un medio, no un fin. Y bueno, aquí está simplemente haciendo más acotación a ese tema. Si quieres, continuamos, hermosa. No sé si alguien tenga algún comentario. ¿No? Vamos, Yo, entonces. yo, 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 por favor. Sí. Bueno, la Buenas compañera noches. primero. A mí me llamó la atención, hace rato no pude participar porque estaba haciendo algunas otras cosas, pero a mí me llama la atención y hasta se me hundió la panza,
cuando dice que, ¿cómo puedes sentirte indigno si eres el ser, no me acuerdo cómo dijo, si eres el ser más amado de Dios o algo así? Ujú. Porque mucho tiempo me sentí indigna, muchos años de mi vida me sentí indigna. Pero más adelante decía que tú puedes ser indigna porque Dios te ama, obviamente, pero que entonces tu voluntad es la de Dios. Y yo sé que es una necedad muy grande, pero todavía yo no encuentro per se el propósito de mi vida, por ejemplo, mi vida con respecto a esto que está mencionando. ¿Me explicó? Eh, entonces me trajo sentimientos encontrados, porque bueno, ahora sé que soy digna del amor de Dios, digna de vivir una vida digna, pero si al final de cuentas esta vida es una ilusión, pues ahí es donde entran mis, mis sentimientos, ahí es donde se encuentran mis sentimientos, entonces ya no sé cómo percibirlo o cómo tomarlo. ¿Me explico? Sí, ¿alguien le quiere contestar a Vero? ¿Alguien quiere dar una aportación? Todos andan muy callados. ¿Alguien? 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 ¿Alguien ha leído las últimas lecciones que tuvimos del curso de milagros? La que tuvimos ayer y la que tuvimos hoy, la que tenemos hoy. Sí. Bueno, la lección del curso de milagros del día de ayer fue: sigo el camino que se me ha señalado. Eh, Jesús, en el Antiguo Testamento, cuando él leyó el tema, por ejemplo, del Mesías o los salvadores, él decía constantemente: he de hacer lo que está escrito en mí en las profecías. El Hijo del Padre sigue su camino como en él está escrito. O sea, ¿qué se refiere? Que nosotros tenemos una función, el curso me lo menciona constantemente. Nosotros tenemos una función especial. Si bien no confundir con especialismo, ¿se entiende? Precisamente en el mundo, porque estamos en un mundo de sueños, donde todo es diferente, donde todo está dividido, donde hay diferentes tamaños, formas, verdad, percepciones, cada uno de nosotros tenemos una función específica. Por eso el curso le menciona función especial. Vaya, hay una función, por así decirlo, que todos compartimos, y la función es ser un salvador. Ahorita voy para allá, porque eso se escucha un poquito fuerte. Incluso decía yo que muchas veces esas lecciones yo me las saltaba. Entonces, cuando, cuando la lección del día de ayer, las 317 dice: sigo el camino que se me ha señalado. Tengo una misión especial que cumplir. Échale ojo y oído esta, Vero. Ojo de Cristo y oído de Espíritu Santo, ¿estamos? Dice: tengo una misión especial que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar. La salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que no tome esa decisión, seré un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos. Dice después en el segundo párrafo, dice: Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Allí donde me conduce es donde elijo ir, y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer. Tu camino es seguro y el final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecen en tu abrazo, tal como le prometiste a tu hijo, quien pensó erróneamente que se había alejado de la seguridad, de la segura protección de sus amorosos brazos. Dice, esa es la parte en la que habla acerca de que nosotros tenemos una función muy específica, una misión, y que precisamente habla acerca de la salvación. Ya hoy tenemos la lección de: yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Y les adelanto la lección de mañana. Así, bueno, no se las voy a adelantar.
Pero el punto es el siguiente. Cuando el curso de milagros menciona que nosotros tenemos una función especial o que aceptemos nuestra función, está refiriendo a que nosotros tenemos un papel especial en el plan de Dios para la salvación. Y aquí la pregunta sería, ¿qué es la salvación desde la perspectiva de curso de milagros? ¿Sí? Hay una parte de una de las lecciones que dice, he venido a salvar al mundo, y yo cuando la leía me saltaba esa lección, porque decía, qué peso, pues ni que fuera yo Superman, ¿no? Bueno, la salvación consiste en el perdón de haber creado esta ilusión y a su vez en que todo lo que haga sea con el fin de dar amor. Entonces, aquí el punto es que lo que acabamos de leer ahorita en los párrafos dice que dice Jesús, Cristo, dice, así como yo le pedí a Dios que me mostrara, al Espíritu Santo que me mostrara mi función, tú también lo puedes hacer, dice, y te lo va a mostrar. Entonces, yo, por ejemplo, para los que estuvieron con nosotros en la lectura de el canto de la oración, que te dice el curso del canto de la oración, te dice, la oración consiste en no pedir nada. O sea, la oración es no pedir nada y al no pedir nada lo tiene todo. La oración simplemente es para reconocer lo que ya se te ha dado. Simplemente pide cuál es tu función. Entonces, cuando tú le dices al Espíritu Santo, a Dios, acepto mi función especial, acepto mi papel en el plan de Dios para la salvación, de verdad que se te muestra. Entonces empiezas a vivir cosas diferentes. También lo vamos a ver en el manual del maestro, en el taller del maestro de Dios, cuando dice en la parte donde va iniciando de quiénes son los maestros de Dios. Y dice, es todo aquel que haya decidido ser un maestro de Dios, no importa lo que haya hecho antes, lo que haya sido antes, en el momento que decide ser un maestro de Dios, en ese momento ya su camino está asegurado y está alineado al de Dios. ¿Esto qué significa? Eso es lo que, de lo mucho que menciona aquí el curso. Yo, por ejemplo, en mis oraciones, yo, Alejandro, constantemente estoy recordando y pidiendo que se me muestre mi función. Y día a día me lo está mostrando. Ya alguna vez en el de psicoterapia lo mencioné. Si yo le digo, Dios, acepto mi función en el plan de Dios para la salvación, acepto la expiación. ¿Qué es la expiación? El cambio de percepción, el perdonarme mi error de percepción. Entonces, y al rato me manda, no sé, 2, 3 personas me están pidiendo sesión para terapia, pues bueno, ahí está, a través de lo que yo en mi caso personal yo lo hago. En tu caso, Vero, ¿a qué te dedicas? Soy supervisora, trabajo Ok, en la universidad. bueno, las personas con las que te rodeas, trabajas en la universidad y se cortó como tu voz tantito, ¿no? Ah, Eres ajá. supervisora, trabajas en la universidad, ¿no? Sí, Bueno, sí, para sí. las personas que están a tu alrededor, con las que normalmente te rodeas, te platicas, te relacionas, trabajas, etcétera, no solamente la familia, sino más personas, son las personas con las que tienes que llevar a cabo tu función a través de lo que haces. Y cuando tú aceptas tu función, dice el curso, muchas veces te va a hacer un cambio radical en tu vida. No siempre es así. Se hace cuando realmente estás completamente errada, ¿no? Por decirlo. ¿Sí? Hace un cambio radical. No me acuerdo si puse este ejemplo. Tengo una amiga que trabaja en un table, ¿no? Entonces hablábamos en una ocasión y ella me decía, oye Alex, yo estoy acorde con Curso Milagros. ¿Estará bien que siga siendo tableera? Y le digo, ¿por qué estaría mal? Dice, bueno, lo que pasa es que a mí sí me gusta mucho, pero no sé si eso está mal. Le digo, mira, si tú llegas con el curso de milagros o con la Biblia a la prisión y le pides a los de ahí que te den chance de hablar con los presos de Dios, te dan chance. Pero si tú llegas a un table con un curso de milagros o con una Biblia, te sacan a patadas, le digo. Entonces, tú estás haciendo una función ahí. Le digo, aunque no lo creas, la gente que llega ahí, la gente que te rodea, tus mismos clientes, es a través de ti llega la palabra de Dios. No tienes que estar hablando de Dios, obviamente, pero sí lo que es la función que tú tienes que llevar a cabo. Entonces, en tu caso, Vero, ahí está. Solicita tu función, pide que se te dé tu papel, acepta tu papel especial
Y ya verás cómo el Espíritu Santo te pone a chambear, ¿eh? O sea, ya sea ahí en lo mismo que ya estás haciendo o en otro lado. Y en lo que estás haciendo vas a darte cuenta que muchas cosas van a empezar a cambiar. Y vas a empezar a tener un camino diferente, ya más de júbilo, de amor, de felicidad, etcétera, en lo que ya estás haciendo. Por favor, alguien aporte algo si alguien, si, digo, esa es mi aportación personal, acuérdense. Pregunta. Yo quiero opinar o compartir una opinión desde mi percepción con respecto a su pregunta o su inquietud. Cuando dijo que ella durante muchos años se sintió indigna y que ahora menciona que es digna de Dios y que es amada. Yo creo que o sea, el sentirse indigna tiene una conexión directa con el ego en base a las creencias, porque nos han educado en base a ciertas creencias y no es tan fácil desaparecerlas así mágicamente. Entonces, de acuerdo a las creencias, es quizá, Vero, que tú te sentiste indigna, porque en realidad, ¿cuáles son las características de una persona indigna? Parten de una creencia. ¿Y de quién es la creencia? Si tú enfocas tu creencia en las palabras de Dios, en que eres digna, quizá entonces puedas disminuir la voz del ego de que eres indigna o que te sentías indigna. Por otro lado, cuando habla de la misión, yo en este momento siento que parte de mi misión pueda ser esto del perdón. Yo vivo con mi hija y con mi nieta y llevamos una relación bastante en paz, la verdad. Llevamos 5 años viviendo juntas y la llevamos bastante bien. Hay muy pocos discusiones, muy pocas atores, ¿no? Sin embargo, desde que estoy en estas lecturas, he estado en la noche a manera de oración, siempre les pido perdón. No hay una cosa específica, simplemente les digo, o sea, mi hija Narayani, te pido perdón en nombre del Espíritu Santo te pido perdón y te pido perdón por todo lo que me debas perdonar, por todo lo que te deba pedir perdón, porque ya no sé dónde metí la pata, cuántas veces, etcétera. Y lo mismo lo aplico con mi nieta. A lo largo de los meses, un par de meses, lo que he notado es que se han vuelto más cariñosas. Así, de buenas a primeras empezaron a ser más cercanas, me abrazan más, me besan más, están más al pendiente de mí, qué se te ofrece, cómo te sientes, déjalo, yo lo hago, mamá, no te levantes, etcétera. Creo que ha habido un cambio y entonces ahora lo estoy aplicando con todos mis vecinos del edificio. Entonces les digo, vecinos, les pido perdón por todo lo que les deba pedir perdón, porque no estamos juntos de casualidad. Creo que ya hemos estado juntos, por eso compartimos el edificio. No sé si esto te pueda servir de algo, Vero. Y me queda claro, gracias, me queda claro que ha sido por creencias toda la vida. Eh, yo crecí en una familia muy católica. Tengo tíos sacerdotes, 4 tíos sacerdotes. Entonces, la verdad es que yo estaba como con esa a la vez rebelde. Entonces, cuando yo me rebelaba, pues la maldición de algunas personas, ¿no? Eres un hereje, Dios no te va a perdonar. eh, y yo por eso no digo que los demás sean responsables, yo me la creí. Entonces yo siempre me sentí indigna, ¿no? Siempre estuvo cerca de mí la parte de Dios en diversas formas, y ahora que después que conocí a Alejandrote,
y que llega con el árbol genealógico que yo ya lo había escuchado anteriormente, de pronto ¡pum!, me abre un panorama más grande, pero yo sentía que estaba en esa disyuntiva. Por eso es que ahorita que escuché esta lectura de ¿por qué te sientes indigno si alguien muy importante o alguien a quien Dios ama? ¡Ay! Me dolió la panza. Y se vino así toda una remembranza de toda mi vida donde siempre me he sentido indigna y por eso vino después la pregunta de, oh, y ahora, ¿cuál es mi propósito si esta es una ilusión? Pero bueno, agradezco tu opinión y también la aportación de Alejandrote. Gracias, gracias Alejandrote porque me queda más claro. La Gracias. pregunta yo es esa parte de, tú dices, bueno, ahí es donde está tu trabajo, tu trabajo. ¿Te refieres a la parte positiva o a la parte negativa de mi percepción? O a ambas. Es que, bueno, mira, ahí te va. No me refiero a tu trabajo en el sentido negativo, sino más bien el curso Milagros siempre cuando nos dice que un hermano llega a nuestra vida, una vez que tú aceptas tu función, entonces empiezas a cambiar tu percepción. Entonces, en lugar, es por poner un ejemplo, vamos a imaginar que tienes a alguien en tu trabajo con quien no tienes una muy buena relación. Entonces, esta persona, en lugar de ser una persona con quien tienes un choque o con quien te proyectas de una manera muy negativa, ahora se convierte él en un salvador, porque ahora tu percepción ha cambiado. Pero para que tú puedas llegar a ese nivel es porque tú, a lo largo de la lectura del curso, has aceptado la voluntad de Dios y sobre todo has aceptado el juicio de Dios. La mayoría de la gente tiene miedo del juicio de Dios porque nos ha hecho creer el ego que nuestro Padre está enojado. De hecho, el simple hecho de estar en este mundo, casi todos los días el ego nos está susurrando a cada rato. Nos está diciendo, híjole, has cometido el pecado original, te has separado de tu padre y creando un mundo adverso. Ahora, como eres un pecaminoso, eres culpable, ¿sí? Porque fuiste sometido a juicio y ahora serás castigado porque este padre está enojado contigo. Entonces, ahora nosotros tenemos eso tan insertado, eso habla acerca del pecado y la culpa original que traemos en la parte más inconsciente de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra mente, más bien no cuerpo. Entonces, nosotros podemos hacer mil cosas espirituales y un montón de cosas, pero dice el curso, pero de todos modos, dice, hay algo en ti que te hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque ese es el llamado pecado original, que es la primera programación de sentirnos separados. Para el ego, para que siga perpetuando este sueño, él nos provoca una percepción errónea en la cual nosotros tengamos siempre que estar juzgando a nuestro hermano para seguir perpetuando la usurpación de nuestro padre. Esto ya lo hemos hablado. Si yo te juzgo, estoy usurpando el lugar de mi padre, el lugar de Dios, porque el único que puede juzgar es Dios. Ahora, nosotros lo único que tendríamos que hacer es aceptar el juicio de Dios y la voluntad de Dios. No puedes aceptar la voluntad de Dios, o sea, que su hijo sea feliz, lo tenga todo y que no sufra, si no aceptas el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, acuérdate cuál es, ya lo dijo, ¿no? Que eres eternamente bendita, que eres santa, o sea, que eres inocente y que el pecado nunca ha existido. Entonces, tenemos que aceptar ese juicio, aun cuando nosotros nos duela, porque, como dice Rocío, todo nuestro sistema de creencias siempre fue en que somos pecaminosos, somos culpables, somos herejes, o sea, entonces cuando alguien nos habla bonito, pues hasta sentimos feo, ¿no? Entonces, sentimos esas ñañaras en el estómago. No, hay que aceptar. De hecho, así como dice Rocío, ella dice, perdóname, perdóname. Yo a veces cuando me junto con alguien, yo también con el Espíritu Santo muéstrame que tengo que perdonarme con mi hermano, muéstrame que me tengo que perdonar. O hay veces que de verdad yo hago esta dinámica, practíquenla a ver si les funciona. Hay veces que yo voy por la calle porque obviamente todavía sigo viendo gente anciana, gente enferma, gente que pide limosna, y lo que yo digo es, hermano, eres inocente, el Hijo de Dios es inocente, hasta todo el mundo lo estoy señalando, el Hijo de Dios es inocente, el Hijo de Dios es inocente, el pecado no existe. ¿Por qué?
Porque si yo emito un juicio más que no sea ese, ya estoy haciendo un juicio distinto al de Dios. Por ejemplo, si yo veo un indigente, yo no digo, ay, pobrecito, o échamele ganas. No, no, no. Yo digo, el Hijo de Dios es inocente. ¿Por qué lo sigo viendo? Porque hay algo en mí que todavía lo sigue creando, lo sigue proyectando. Eso El está hijo, como perdóname, cuando dices el Hijo de Dios es inocente, ¿te refieres a él o a ti? a Por tu, todos. con respecto El a él. Hijo, el Hijo de Dios con mayúscula, a todos, la filiación. Porque ese es a lo que se refiere el Hijo pródigo. O sea, toda la afiliación, tú, yo, Rocío, Gaby, Lilia, todos los que estamos aquí, toda la humanidad y todas las huestes de humanidades que pudieran haber en otros planetas, somos uno. Somos la unidad, la afiliación se le llama. Entonces, ese es el Hijo unigénito. Ese es el Cristo. Jesús comprendió que es Cristo o despertó su Cristo interno cuando comprendió que todos éramos uno, pero ya bien hecho, no de dientes para afuera. Entonces, cuando yo digo el Hijo de Dios es inocente, se lo estoy diciendo a él y me lo estoy diciendo a mí al mismo tiempo, porque me estoy yo perdonando por eso que estoy viendo todavía, por esa proyección. Gracias. ¿Me puedes repetir la frase que mencionas para que se te muestre lo que se te deba mostrar? La función, Ajá, bueno, incluso hay una lección que dice tal cual, ¿no? Dice, acepto el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. gracias, gracias. Ujú. Bueno, gracias a ti. Le damos lectura, ya falta poquito para acabar ese capítulo, me parece. Ujú. Número 5. No obstante, toda pérdida procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes su poder y su gloria, así como los tuyos. Lo has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero. Por tu propia salvación, que le ha de brindar a él la suya, no lo veas así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente. Más bien libéralo de su creencia de que es insignificante y así te liberarás tú de la tuya. Como parte de ti, él es santo. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su creador por medio de su voz, la cual él estableció como parte de ti. 6. Alégrate, por lo tanto, de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que su santa voluntad ha dispuesto para ti, una vez que lo aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que has arrebatado a él. Por amor a su nombre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. 7. La Biblia dice, el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne, excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. No obstante, el pensamiento es comunicación, para la cual sí puede usarse el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural
es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios. 8. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser competente se resiente y no puede por menos que deprimirse. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo. De hecho, es la razón por la que, en última instancia, el mundo en sí es deprimente. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente, porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje, es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. 9. En este mundo ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que tienen muy poca o ninguna relación entre sí, de modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo, no. En este último caso, se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza la devoción por el ego. En este sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios. Su voz reside en su interior dirigiendo el uso que se hace de él. 10. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la comunicación. Puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Toda mente es íntegra, y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa el cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende. No se detiene en el cuerpo porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. 11. Despejar estos obstáculos es, por consiguiente, la única manera de garantizar la ayuda y la curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de éste y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues estará fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. 12. Comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello? La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando se ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambas cosas.
El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo al restablecimiento del poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende hasta otras mentes y no interrumpe su extensión. Esta interrupción es la causa de todas las enfermedades, porque la única función de la mente es extender. 13. Lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios, ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, se vuelve íntegro, porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que sea asumido para el cuerpo, ya que separado de la mente no tiene propósito alguno. 14. Tú no estás limitado por el cuerpo y el pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¿Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escapar de toda limitación? Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequívocamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. 15. La dicha procede de un propósito unificado y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado en el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando, porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal y tiene que serlo, puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. 16. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías abrigar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejando de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a crear en Dios. Esta siguiente sección ya incluso la hemos visto muchas veces en algunas conferencias, pero aquí me imagino que esta sección la va a explicar un curso de una manera más magistral, obviamente. Así que, ¿seguimos, cariño? ¿Cómo vas? Sí. 8. El cuerpo como medio o como fin. 1.
Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara lo que ve con la función que lo adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equipara con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca. El eternamente, el todo ciertamente el todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer eternamente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su combinación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. 2. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En este percibido cuadro, se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. 3. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. 4. Un tantito, un segundito. A mí me gustaría hacer una acotación sobre la parte que es súper importante. Cuando dice, si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Bueno, una de las cosas que son a veces muy recurrentes y por la pregunta que hizo Verónica, es que el ego obviamente nos intenta convencer constantemente de que somos cuerpo y que, ¿y por qué? Porque obviamente al percibirnos como cuerpo y al poner el cuerpo como un fin, entonces estamos poniendo al ataque como fin.
Entonces, cuando nosotros muchas veces hacemos esta parte de aceptar nuestro papel o pedir nuestra función, una de las cosas que se ha visto, y esto no es para que la gente o para que ustedes se vayan a sentir este, sugestionados, ¿verdad? Por el estilo, pero muchas veces sucede que el ego intenta como buscar formas para que tú te sigas sintiendo cuerpo. O sea, vaya, si yo en mi mente digo, o estoy constantemente en mis oraciones, no soy cuerpo, soy libre, el fin es la mente, el cuerpo solamente es un medio, ¿qué es lo que haría todavía mi ego que se resiste para que me intente cambiar de parecer? ¿Cómo qué creen que sucedería? ¿Alguien Me me lo puede? enferma, ¿Mané? me enferma. Me enferma. Una de las grandes cosas que hace el ego es que la mayoría de las personas que a veces deciden ya cómo entregar su vida a Dios o que el cuerpo solamente haga su función de ser un medio para comunicar perdón o amor, entonces el ego lo que hace a veces es provocarte, entre comillas, una enfermedad con la finalidad de que tú digas, ay, no, no, o sea, sí, sí, sí soy cuerpo porque lo estoy sintiendo, me está doliendo, me está... Pero también este también es una parte en la que el curso te lo menciona en los conceptos de la enfermedad. Creo que lo vamos a ver en Ídolos de la Enfermedad, en capítulo 10 del curso. Precisamente habla acerca de cómo nosotros, cuando venga este tema de que el ego utiliza la enfermedad como una forma de aterrizarnos o de cambiarnos de parecer con respecto a nuestra función, el curso menciona que nosotros a la enfermedad la hemos convertido en una idolatría. Le hemos dado tanto poder a la enfermedad que le hemos hecho más que una creencia, sino una certeza de que el cuerpo se tiene que enfermar forzosamente. Incluso, no solamente eso, para nosotros tenemos como ley la muerte, muchas veces. Hasta decimos, si algo sabemos es que de algo me he de morir y que además antes de la muerte tiene que haber una vejez y que hay enfermedades que están relacionadas con la vejez como también como si fuera una ley. Entonces el curso menciona, y esto ya lo dice en el canto de la oración, que el cuerpo tal vez dice, podríamos frenar el envejecimiento. Dice, pero si no frenamos el envejecimiento, podríamos llegar a una vejez en la que el cuerpo no tendría por qué tener ningún síntoma, ninguna enfermedad. Entonces, esto, digo, que estoy mencionando, ya lo veremos en capítulos más adelante, en cómo también nosotros podemos deshacernos de la idea de que el cuerpo se está enfermando, porque luego el ego hace estas travesuras o estas estrategias para que nosotros sigamos considerarnos cuerpo. Y bueno, me gustaría dejarlo ahí. ¿Qué les parece? Ya son las 8, me gustaría terminar hoy puntual. En cuanto al tema de la lectura, si alguien tiene alguna aportación o algún comentario, por favor, adelante, para que también esto no lo hagamos tan largo, porque luego los comentarios también se van de más tiempo. Así que si alguien quiere hacer una aportación, David. Buenas noches. Hola, David. Sí, sí. Saludos a todas y a todos. Sí, lo que comentabas de lo del cuerpo, ¿no? Actualmente las cuestiones de tendencia, ¿no? Dicen que la enfermedad es algo que te va a avisar que tienes que seguir trabajando de manera emocional y espiritual, ¿no? Y ahorita pues sí me resonó mucho todo eso, ¿no? Porque incluso tiene pocos días que me enfermé y no me tomé absolutamente nada. Ya al último, ayer que casi en la madrugada me sentía muy mal, pues ya dije que se haga tu voluntad y si voy a estar bien, voy a estar bien. Y ya hoy amanecí ya muy, muy tranquilo, pero sí ahorita que se comentó todo esto del curso, sí me movió mucho. Sí, sí, sí es una experiencia de que vas bien y de repente el ego te enferma. Y sí, quiero ser muy breve, pero sí no sé cómo es la palabra indicada, me resonó bastante. Pero acabas de decir algo interesante. Dijiste, Dios hágase su voluntad. Y ahora que ya conocemos la voluntad de Dios desde la perspectiva del curso, es que su hijo sea terriblemente feliz, que lo tenga todo y que no sufra, que no sacrifique nada. Entonces, si alguien está enfermo, pues entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, decir, acepto la voluntad de Dios
es prácticamente acepto la curación, acepto el milagro de la curación. De hecho, en el capítulo 10, Ídolos de la Enfermedad, menciona el curso. O sea, dice, Dios jamás haría algo en contra de ti porque sería como si se lo estuviera haciendo a sí mismo. Quien se lo está haciendo a sí mismo eres tú, porque estás en contra de la voluntad de Dios. Entonces, acabas de decir una de las claves importantes. Cuando alguien tenga un síntoma físico, cuando alguien esté en una situación económica, cuando alguien esté en una situación que no conflictiva o no armoniosa, tal cual díganlo con unas palabras, pero ahora con una certeza y una fe ya mucho más grande, porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Así diga, Dios, hágase tu voluntad, pero porque ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y porque también ya sabemos cuál es el juicio de Dios. Soy inocente. Y si soy inocente, no soy culpable, entonces. Y si no soy culpable, no tengo por qué merecer ningún castigo de ningún tipo, ya sea por medio de la enfermedad, de la economía, la pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, acepto el juicio de Dios y acepto la voluntad de Dios porque hasta incluso el despertar espiritual no tiene que ser doloroso, como muchas veces nos lo han vendido. Volveríamos a caer en los conceptos religiosos de que tienes que sufrir para tener el cielo. No, no tiene que ser así. Digo, lo menciono porque muchas veces lo hemos puesto sobre la mesa de que se cree o hay una creencia de que el despertar del espiritual o el despertar de la conciencia es algo doloroso, es un proceso doloroso, ¿no? Que está incluso a veces decimos, ¿no? Es mi proceso y qué, así que me vuelvo a caer, ¿no? Yo hago lo que quiera con mi proceso, ¿no? Sí, adiós. Hasta no queremos perder el control de nuestro propio proceso, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, chicos, chicas. Ok. Sí, es David. La voz que habla por Dios. ¿Algo más, Lilia? No, 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 Dinos, todo muy bien. Muchas gracias. platica. Mande, ¿se cortó? Ah, sí, que y nos ibas a decir algo. No, no, no. Es que fíjate que se me vino un tema ahorita, algo que recordé, de un niño de 12 años. Es un niño de 12 años que yo tengo 2 años viviendo aquí y conociéndolo. Y he platicado con él y tiene unos temas muy interesantes, el niño. Tiene temas muy interesantes, incluso seguido me busca para platicar y me gusta platicar con él. Y hace unos meses me dicen que el niño tenía un problema en el cerebro. Él está enfermo. Así me lo dijeron. Y, caray, pero ¿enfermedad de qué? ¿Qué es lo que le sucede? La verdad me dieron el nombre. No lo recuerdo, no lo aprendí. Y me quedé sorprendidísima. Dije, ¿cómo? ¿Pero eso qué hace? Bueno, pues es que es lento en su aprendizaje, es cuando yo en realidad hubiese creído que era un niño, wow, ¿no? O sea, súper inteligente. Las preguntas que yo le hago, se interesa en ellas, me contesta, yo igual. Y yo caí en cuenta que creo que cómo es el ego y nos va envolviendo, creo que el papá, la mamá en este caso, es como no comprenden el idioma del niño. Entonces, tienden como a llevarlo al doctor para que el doctor les dé la explicación de lo que el niño ve, de lo que el niño percibe, de lo que el niño siente. Y entonces la medicina lo diagnostica con una enfermedad. Y me quedé sorprendidísima, me quedé sorprendida. Cuando creo que te rebasa el conocimiento, el ego te dice, estás mal y ¡fu! Lo aplaco. Entonces, ese es un tema que para mí me tiene todavía impactada porque he tenido pláticas con el niño y yo no percibo dónde está esa parte lenta de su aprendizaje. Así es. Interesante. A ver si luego les mando un video de una familia que tienen un hijo que también lo consideraban de lento aprendizaje porque no podía leer, todavía tenía 5 años y no hablaba. O sea, hablaba balbuceado, o sea, decía cosas que no se entendían ni sabía leer.
pero cuando le ponen un libro en ruso, empieza a leer fluido ruso. O sea, el chavito traía, yo creo que el idioma de otra vida y decía, este no era mi idioma, ¿no? Y es que, de verdad, en un mundo de locos, el loco es el cuerdo, ¿no? Entonces, pues siempre así es como nosotros mal diagnosticamos porque no vamos acorde a los estándares del sistema, ¿no? Tienes mucha Así razón. es. Sí, eso pasa muchas veces. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. David, ya para irnos, dinos. Sí, lo que comentaba ahorita la compañera, yo por ejemplo ya tenía 5 años y no podía hablar. Me decían que hablaba otro idioma, la verdad nunca me entendía. Y mis abuelitos me llevaron a una iglesia donde ponen las llaves de San Pedro y de la nada empecé a hablar. Esa fue una, ajá, y pues ahorita me resuena mucho ahorita lo de la enfermedad porque pues algunas compañeras, algunos hermanos o hermanas que también están, pues son terapeutas y dices, ahora cómo voy a ver de perspectiva la enfermedad hacia los pacientes, ¿no? Sí, Así es. estoy muy, muy sorprendido. Sí, ya, es todo. Bueno, Ok. chicos, pues muchas gracias. Vamos a dejar de grabar. Nos vemos la próxima semanita y continuamos con